Muy agradecido, Adriana. Ahora sí esperaríamos los comentarios del doctor Richard Webb, en primer lugar, y luego el doctor Javier Higuíñez, y luego los comentarios de la sala. Buenas tardes con todos. Gracias, Aníbal. Y muchas gracias, Adriana. Me siento un poco desubicado como comentarista de este tema, que no creo que mucho de lo interesante de este índice tiene que ver con capacidades de la tecnología estadística, digamos, ¿no? Las virtudes estadísticas que tiene el índice. Y de eso yo en ese tema no tengo nada que aportar. Quizás puedo hacer un par de comentarios mirando a esto desde una óptica un poquito más distante. Primero un poco de historia, porque para que se den cuenta de lo viejo que soy yo, yo vi nacer el IDH. O sea, el IDH no existía cuando yo era estudiante, incluso cuando había trabajado buenos años. Y no existía la pobreza. La pobreza es un invento relativamente nuevo. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral en los años 70 sobre la distribución de ingresos en el Perú, y que era el gran tema en esos años, la desigualdad. Pero nadie hablaba de pobreza. Y más bien para mí se volvió un poco una bandera el de tratar de crear una conciencia sobre la pobreza como un objetivo, un problema que era diferente al de la distribución de ingresos y que debería tener una alta prioridad. No sé si más o menos, pero sí debería ser. Pero no habían datos, no habían estadísticas de pobreza. Entonces es difícil hablar de problemas cuando no hay datos. Y entonces ya en los años 80 se me presentaron dos oportunidades. Yo trabajando en el Banco Central, se me presentaron dos oportunidades de hacer algo en esa dirección. Y lo primero fue que en el Banco Central hicimos el primer mapa de pobreza del Perú. Poco curioso que el Banco Central lo haga, pero pues se hizo y quedó, porque nadie hizo caso por muchos años, nadie hizo ningún caso al tema. Pero después también una segunda oportunidad se presentó en el año 85, cuando llegó el Banco Mundial, una misión del banco a Lima, y propusieron hacer lo que hoy sería el primer ENAHO, una encuesta de hogares que ellos mismos acababan de inventarlo, y habían hecho uno en Costa de Marfil, en el África, y el Perú, ellos estaban proponiendo que fuera el segundo. Y vinieron al Banco Central, donde yo estaba, para ver si el Banco Central apoyaría, y eso me dio la oportunidad de apoyar y de ayudar a hacer ese primer ENAHO. Pero eso para tratar de poner perspectiva a esto, de cómo estas cosas evolucionan. Y
unos años después yo estaba en Estados Unidos escribiendo una historia del Banco Mundial. Y yo ahí en el Banco Mundial había visto la evolución de todo el tema de pobreza y de necesidades básicas. Ellos empujaron mucho el tema de necesidades básicas, por lo menos durante ese periodo cuando estaba como presidente Robert McNamara. Y él tenía un lugarteniente, un hombre muy activo y muy dedicado a estos temas, que era un señor, un economista pakistaní de nombre Mahbub ul Haq. Y él tuvo bastante que ver con lo que hizo el Banco Mundial en esos años. Pero ya en los años 90, cuando yo estaba escribiendo la historia del Banco Mundial, me fui yo a visitar a Mahbub, que ya estaba en la PNUD, en la oficina en Nueva York de las Naciones Unidas, y conversé con él sobre lo que él había hecho. Y él entonces me contó, y con mucho entusiasmo, de cómo el PNUD estaba inventando el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, y él fue gran promotor de eso. Él era un hombre con talento político, no solo economista, y él tuvo mucho que ver con empujar. En esos años, estamos hablando de inicios de los 90, ya se había hablado de algo como el IDH antes, en los 80, pero ningún economista serio lo tomó en serio. No parecía nada, un poco una tontería, un poco una confusión de cosas. ¿Para qué hacer un índice juntando cosas que eran problemas independientes, ¿no? Y esa fue mi reacción cuando él me habló de esto en los años 90. Entonces, vemos cómo ha ido progresando la conciencia, y ya 10 años después yo estaba trabajando acá y empecé a usar los índices del IDH que ha venido publicando PNUD acá en el Perú, y me parecieron bestiales, una forma de orientar. Entonces ahora estamos ante el nacimiento de un nuevo, yo lo considero todavía un IDH, tiene otro nombre, pero es esencialmente el mismo concepto, pero es mucho más ambicioso y viene con el acompañamiento de toda esta tecnología estadística en la metodología estadística que se ha desarrollado. Y efectivamente estamos viendo evidencia y ya sabemos cómo suficiente de esto para darnos cuenta que esto va a tener sin duda mucha proyección en términos de uso y de orientación del público y orientación a los políticos. Pero creo que sería bueno, viendo la marcha de esto, poner sobre la mesa al menos un par de temas que creo que se deberían tener en cuenta según avanza desarrollo estadístico. Uno es que, ¿para qué son las estadísticas? Yo creo que hay dos formas o dos usos que son bastante diferentes. Uno es esencialmente para identificar problemas. ¿Qué está mal? ¿Qué está peor? Ok, ese es un uso de identificación. El segundo uso es
necesitamos datos para saber cómo arreglar esos problemas. Cómo reducir la desnutrición, cómo elevar o reducir la pobreza, cómo reducir cada una de estas carencias. Y para cada uno de ellos, no vamos a usar el IPM. El IPM nos da el primer paso para identificar qué es a dónde hay que trabajar, en qué. Pero cuando uno ya llega a trabajar el problema mismo, uno necesita un bagaje de otros tipos de datos y estudios e investigaciones, que es otro mundo. Y en ese sentido, mi impresión es que como hemos venido evolucionando ciertamente en el Perú y quizás en otros lados también, en términos de esta evolución estadística, es que ha dado el uso identificatorio de datos ha dado un salto tremendo a través de estos distintos índices de que estamos hablando. Y con esto está dando un nuevo salto. Pero yo me quejo un poco de que la atención y el trabajo estadístico, y esto con disculpas Aníbal y Alejandro, yo me quejo de que la atención del esfuerzo estadístico está tan dirigido a este objetivo de identificación en comparación con el objetivo de ayudarnos a entender mejor una serie de problemas para resolverlos mejor. Y ahí tengo un ejemplo en particular. El tremendo desarrollo que yo ayudé a iniciar y a empujar, y en todo momento me ha parecido fantástico, el desarrollo de las encuestas de hogar. Pero la encuesta de hogar está, así como está diseñado, está casi enteramente dirigido a medir el estado de las cosas de los hogares y así identificar problemas. O sea, es un objetivo identificatorio de carencias, de problemas, de desarrollo de los hogares. Pero no recoge mucha información que nos ayuda a saber cómo ayudar a esas familias a salir de sus problemas. Y en particular, en el Perú sabemos que el 70% de los que trabajan son informales, son pequeños independientes, tienen negocios propios, casi todo lo que viven en el campo, pero también muchos en las ciudades. Y entonces ellos esencialmente están resolviendo sus propios problemas económicos. El gobierno no afecta mucho, un poco. Pero ¿cómo ayudarlos a resolver mejor sus problemas económicos? Necesitamos conocer mucho más de lo que conocemos, cómo funciona ese mundo de la economía informal y de la pequeña empresa. Y el ENAJO debería estar ayudándonos para eso, porque va a estos hogares pero todo el tiempo se ha dejado, ni siquiera medimos las inversiones que hacen estos hogares en cosas productivas, a pesar de que esa es la base de que ellos salgan de sus problemas. Entonces aquí hay un tema del énfasis, ¿no? Entonces de ninguna manera creo que deberíamos dejar de felicitar y apoyar el avance de la propuesta esta del IPM, pero ojalá al mismo tiempo no desbalanceemos más las cosas, y quizás ojalá hasta recuperemos un mayor énfasis en cómo
descubrir información que nos ayuda a resolver distintos problemas, ¿no? La segunda observación o reflexión tiene que ver con algo que Adriana ha mencionado varias veces, y me parece muy bien que lo ponga sobre la mesa, el tema de las ponderaciones. Y dice que, bueno, ellos hacen un esfuerzo para visibilizar esto y insistir que cada gobierno se dé cuenta y escoja sus propias ponderaciones. Muy bien. Pero así como funciona el mundo, siempre la mayor parte de la gente no va a saber realmente, no va a entender. Y aquí hay posibilidades de llegar a índices muy distintos, obviamente, según estas ponderaciones. Y Adriana ha mencionado cosas que son difíciles de medir incluso, que podrían tener mucha importancia en la vida de las gentes, pero que son difíciles de incorporar. Pero siempre ya nos estamos volviendo bien imaginativos en crear estadísticas para casi cualquier cosa, hasta la felicidad. Entonces, sí es pensable que quizás se pueden incluir datos de felicidad en el Perú. Creo que cualquier índice IPM del Perú tendría que darle un peso muy grande a la seguridad. Y eso yo no sé si está en otros índices y qué pasa entonces cuando uno compara con otros países. Bueno, entonces ese es me parece que es como un reto. Si vamos a aprovechar, y hay que aprovechar un desarrollo de tanta calidad como es este IPM, tenemos que aprovecharlo. Pero yo creo que eso podría ser también una responsabilidad del INEI, si en la medida que va a estar sacando datos sobre estas cosas, de alertar más a la gente sobre estos temas de ponderación y que está incluyéndose, y de la opción que hay ahí, porque así como entre países se pueden escoger distintas ponderaciones, también en el país, no sé a dónde nos llevaría esto, pero de repente cada presidente regional quiere su propio índice, con sus ponderaciones. ¿A dónde nos va a llevar esto? Y quizás hasta cada grupo político dice, no, para mí la seguridad es número uno. No, el PAN es el número uno para otro, etcétera, ¿no? Entonces, estamos abriendo una caja de Pandora pero en verdad me parece bien que se ponga solamente, se abra, y entonces en el futuro vamos a tener que aprovechar las estadísticas y las técnicas estadísticas, pero al mismo tiempo con más conciencia quizás de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Adriana. No, gracias por los comentarios. Doctor Guíñez. Gracias, don Aníbal. Bueno, en primer lugar, agradecer al INEI, a don Aníbal, a Nancy, a Javier, por invitarme para escuchar un rato y volver a pensar cosas, quizá a veces obsesivamente, pero como dice el vals, no toda repetición es una ofensa. Yo tengo dos déficits respecto de Richard. Es que no soy un estadístico profesional ni nada por el estilo, cosa que y en segundo lugar que no tengo su historia. Entonces ya me cuesta más añadir un ángulo, digamos, novedoso para ustedes. Déjenme plantear algunos puntos, de todas maneras, que algunas ya
me han escuchado y algunos que he añadido en unas hojas desordenadísimas que tengo delante, motivo por el cual no los voy a mirar a nadie, en parte por vergüenza, pero en parte porque tengo que leer unas notas con letra minúscula por acá en desorden. A ver, empezaría diciendo que la exposición que hemos escuchado nos recuerda el punto de partida. Hay un aspecto en el punto de partida que no es el fundamental, pero que es el que le da un cierto estilo al progreso en esta manera de mirar las cosas, que es el cuestionamiento del indicador económico, el ingreso per cápita, digamos. Venimos y estamos en gran parte todavía bajo el imperio de un indicador único. La campaña electoral en curso, ¿quién da más? 5%, 4%, 6% de PIB per cápita, yo sí puedo, ¿no es cierto? Y sacan los bíceps de maneras impresionantes. O sea, estamos todavía en ese mundo como el mundo dominante, no en el que se nos ha estado introduciendo, ¿no? Sino el que todavía vivimos, y parece decirle algo a la gente. ¿Qué le dice? No sabemos bien, pero como que más es mejor. Eso yo lo voy a volver a mencionar, pero eso está en cuestión. Eso está en cuestión, y creo que este otro enfoque puede ir en una dirección más constructiva, porque más no es mejor. Con cambio climático de por medio, medio ambiente y todo eso, más puede ser peor, ¿no es cierto? O sea, más es más rápido al precipicio. Entonces dramatizo un poquito para graficar el asunto. Y esa es una sola de las razones por las cuales, digamos, hay que mirar más ampliamente que el producto per cápita o indicadores similares. Lo que está en el debate no es tanto el simplismo de esa medida, un indicador único, PIB per cápita, muy poco discutido, sino la naturaleza del indicador. No es que sea simple, sino que no es profundo. O sea, es el camino saliendo de esa dirección puede ir en la dirección de simplemente hacerlo multidimensional, pero no necesariamente más profundo. La multidimensionalidad, a mi juicio, no es lo mismo que entrar más en profundidad, como espero ir en un instante aclarándome a mí mismo y quizá también a ustedes. Un segundo punto es que al otro extremo de esta ruptura del PIB per cápita o del distanciamiento, relativización de esta manera de ver las cosas, escoger indicadores, al otro extremo está una cosa que es insondable, que es la vida de la gente. Cómo se aquilata, cómo se evalúa, cómo se, digamos, mide, por supuesto, peor todavía, ¿no? el asunto. Entonces estamos ante la naturaleza de lo que se indica, más que en el acercamiento a un asunto con el mejor indicador posible. El asunto es el que está en discusión, que es el intento de, rompiendo con la cuestión económica en parte, buscar una definición del ser humano y de su vida, de su comportamiento, que es un problema obviamente filosófico, es un problema de una naturaleza que obliga a una interdisciplinaridad, no solo a una multidimensionalidad, sino que obliga a entradas distintas, y por eso es que estamos buscando indicadores en otras disciplinas para que nos ayuden a dibujar un poquito mejor ese poliedro, ¿no? que pretendemos que exprese la naturaleza de la vida como tal. Entonces es más fácil seguir pegados a lo que rompemos, la parte económica, el ingreso per cápita, y más difícil, como está ocurriendo en el debate ahora, en el campo del desarrollo humano y de las capacidades, etcétera, más difícil acercarse a lo que buscamos, ¿no? ¿De dónde sale uno? A veces es fácil, de la casa de sus papás. ¿A dónde va uno? Ya eso se abre, digamos, en términos muy, muy amplios, la gran ciudad, en fin, la cultura, los valores, etcétera, etcétera, y ahí se nos abre el abanico y puede hasta, en fin, destruirnos en el camino. La multidimensionalidad a mí me parece muy interesante,
y simultáneamente voy a insistir en esta idea más de una vez, como ya he empezado en realidad, no sustituye el intento de buscar en mayor profundidad. Cuanto más dimensiones no es más profundo el asunto necesariamente. Yo puedo tener muchas dimensiones de aspectos superficiales. Entonces el principal problema, y claro, es una escapatoria a mis pocas habilidades o ninguna, ¿no es cierto? El principal problema no es el técnico de medición, ¿no?, sino de si empujamos la naturaleza del asunto que queremos mirar un poco más. Que es moverse de cosas a la vida, digamos, ¿no?, a la vida de que es posible y a la vida que es ejercida en el enfoque de capacidades, ¿no? Y definiendo la vida de una de las maneras. Simplemente yo tampoco soy filósofo, entonces recojo, me parece bien y sigo adelante, como hacemos cantidad de oportunidades, ¿no es cierto?, para no entrar en complicaciones fuera de nuestro alcance, ¿no? En este enfoque es medir, buscar, detectar, intuir lo que uno es y hace. Es la propuesta de Zen, muy aristotélica, ¿no es cierto?, de Martha Nussbaum, etcétera, ¿no? Así entendemos vida. Eso es para mí muy importante, porque también puede ser sentir, y acá no entra tanto, o no, casi no entra, ¿no es cierto? Tener, tampoco entra, o entra mucho menos por no ser tan radical, ¿no? Entonces decir que es lo que uno es y hace es lo que define para nosotros una buena parte de lo que es vida, es una decisión bien radical, en parte por lo que orienta como búsqueda, como por lo que decide no buscar, ¿no? Y hay toda la argumentación teórica, filosófica, etcétera, etcétera, para optar de esta manera. Entonces moverse de cosas a vida es un salto gigantesco, de recursos, ¿no?, más en general, ¿no?, de derechos. No basta quedarse en los derechos, uno puede tener derechos y no estar al alcance de uno en la práctica, a pesar de que normalmente, jurídicamente lo sea, o de instituciones, ¿no?, a lo que uno es y hace. O sea, de las cosas a la experiencia de la vida, a la evaluación de la calidad de la vida, hay, digamos, muchos intermedios, ¿no?, que conviene mirar, que es el tema de la libertad, digamos, como tal, ¿no? El ser humano como quien se caracteriza por poder escoger su manera de vivir entre todas las que están accesibles. Esto hace que enfoques como necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, sean parciales, sean la mitad del camino, ¿no?, entre los recursos que se tienen y la utilización, que es buscar indicadores propios de la vida humana, ¿cierto? Yo puedo tener hambre y a la vez en eso puedo estar igual que mi perrito, los dos con hambre. O sea, no nos diferencia, el hambre no nos diferencia en cuanto a nuestra naturaleza, ¿no? En parte sí, pero en fin, en muchos sentidos no. De ahí la búsqueda en OFI y en estos sitios, ¿no?, de los missing indicators, los indicadores ausentes. Es esa, ¿no? Ya del producto per cápita estamos escapándonos, o pretendiendo escaparnos, digamos, ya, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? A indicadores perdidos, a indicadores que no se usa registrar y que nos parecen importantes. Igual con la parte de los datos, ¿no? Estaba notando mientras escuchaba a Adriana, encuestas de hogares, partimos de ahí y ya se nos ha dicho, los individuos no están del todo bien ubicados en esa información. Ahora hay varios trabajos que se están haciendo sobre que lo propio del ser humano no es incluso eso que estoy diciendo, sino las relaciones en las que está involucrado, ¿no? Cómo se mide la relación entre el esposo y la esposa y calidad de vida al respecto, o sea, el trato,
¿no? Esas cosas difíciles se están preguntando la gente. Y se está investigando, está empezando a investigar. Un equipo francés, París, ha estudiado el efecto de la inversión minera en África, no me acuerdo ahora el lugar, ¿cierto? Para demostrar o indicar, y con el método además, aquí de Foster, de que lo que la minería hace en esos lugares es empobrecer relacionalmente, debilitar relaciones valiosas, aísla, separa, y eso se consideran ellos que es perder calidad de vida. Habría que añadir, yo a veces pienso, en parte por estar casado con una socióloga, ¿no es cierto?, que para ver los márgenes de libertad que tiene una persona en su vida y poder escoger entre esas maneras de vivir, que es al final por donde camina esta mirada del desarrollo, ¿no?, habría que estudiar también sociológicamente, pues, la división del trabajo en la sociedad en la que se vive. Es una entrada sociológica, digamos. Ahí casi ni hay que preguntar a la persona, hay que preguntar su contexto, ¿no? O la pluralidad de las sociedades. Es una sociedad en la que se acepta el matrimonio del mismo sexo, en fin, o no. O sea, ¿qué pluralidad hay en cuanto a opciones? A lo que voy es a que el punto de partida es el ingreso per cápita como insuficiente, y a la vez las ventanas que se buscan abrir son enormes y son muy, muy distintas, y que apuntan a entender mejor qué es vivir bien, o en fin. Y el punto, me parece que no es nuevo, nada de esto es nuevo, pero el punto me parece que es no llegar a, o sea, no quedarse en poner otras cosas junto al ingreso, al mismo nivel. O sea, ingreso es el IDH, ¿no es cierto? Hay el matiz de que el ingreso en el IDH no es exactamente el ingreso, porque había que ponerle un coeficiente ahí para, ¿no?, que indique opciones de vida que tiene uno con el dinero. En fin, para países pobres es menos importante. Creo que no se trata de poner, el reto no es simplemente poner al costado de otras cosas, educación, salud, en fin, el ingreso, sino que hay que ponerlo a una especie de, ponerlo en abajo, no al costado, sino abajo. ¿A qué me refiero? ¿No? El producto por persona, más precisamente, pues el producto por trabajador en este caso, ¿no es cierto? Tenemos en el denominador a alguien que tiene una actividad, trabajar, ¿cierto? Y luego su producto está en el numerador. En una perspectiva radical de la búsqueda de este estilo, habría que hacer la relación inversa, persona por cosa, no cosa por persona, no producto por persona, ¿no?, sino poner en el numerador la persona y abajo la cosa. ¿Cuánta persona produce la cosa? O sea, ¿a cuánta vida aporta el recurso, el producto? Y daría una cifra muy curiosa, ¿no es cierto? Porque así como el PIB per cápita sube, bajaría, ¿no es cierto? El denominador crecería. Y me parece que, así como al primero lo acercamos a veces con un término como productividad, ¿no?, puesto ambicioso el término, petulante incluso, ¿no es cierto?, habría que definir este otro indicador de cambio de lugar como vitalidad o algo así. Es petulante porque no nos acercamos, ya dije que la vida es insondable, o sea que no es sino un acercamiento permanente, casi asintótico, ya, pero nunca digamos, nunca apuntando directamente. Creo que para temas como el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, esta volteada del indicador me parece interesante, ¿no es cierto? ¿Cuánta naturaleza destruimos para mejorar la calidad de vida en tanto? Y quizás se graficaría mejor no nuestra potencia y músculo productivo, tecnológico, productivo, etcétera, sino nuestro suicidio colectivo. A veces pienso que habría que voltear el indicador para ver cuánta destrucción para un poco más de eficacia, medio año más de vida de las personas, y así otros
Insisto entonces en que creo que lo que abre esta manera de ver las cosas no es simplemente una multidimensionalidad, ¿no?, sino algo más radical en ese sentido, que es vivir bien. No sé si me queda algún otro punto. Bien, creo que me quedo ahí. Muchas gracias a los tres expositores. Adriana, esperaría algunos comentarios de la sala. Javier Escobar, Javier Herrera, Javier Escobar. Y para Javier, y una pregunta para Javier Iñiguez. ¿Alguien más? Roger. Muy bien, entonces empezamos con Javier Escobar. No, perdón, disculpe, por orden de Javier Herrera. No, muchas gracias por las tres presentaciones. Creo que van a ser muy útiles en las reflexiones de la comisión y nos dan pistas también muy interesantes. No, mi comentario iba un poco más a un punto quizás de detalle sobre también los argumentos en favor o en contra de la ampliación de esa perspectiva. Yo mismo un poco como que caí en esa misma trampa, ¿no?, de pensar de que las dificultades o las deficiencias, mejor dicho, de los indicadores de pobreza monetaria constituyen el primer argumento para ir más allá, y mucho de lo que se ha presentado creo que nos llevaría, no, digamos, en ese sentido no nos lleva muy lejos, en el sentido de que, por ejemplo, decimos, bueno, el ingreso no es un buen proxy de las otras dimensiones, pero esto es una cuestión eminentemente empírica y de grado, ¿no es cierto? Porque en algunos casos lo será más que en otros y nos va a ser muy difícil también dar una respuesta tajante de por qué ir más allá si este grado de asociación es relativamente elevado. Y esto puede variar en muchos países. Javier, mi otro tocayo ha mencionado que, y esto es algo que se constata igualmente en muchos de los países muy pobres, Madagascar, por ejemplo, 80% de incidencia de pobreza monetaria, tiene también una altísima correlación con las otras dimensiones, por el simple hecho de que casi cubre a toda la población. Entonces vamos a tener ese mismo tema. Y creo que la correlación 1 a 1 entre las dimensiones otras que monetarias y la dimensión monetaria tampoco es suficiente para dar cuenta de este otro fenómeno que queremos medir, que es la acumulación de las privaciones para una misma persona. Podemos tener una alta o muy baja correlación, pero sin embargo también podemos tener acumulación de una proporción importante de esas privaciones. Entonces creo que también hay un punto importante ahí. Y el otro es también que esa misma discordancia en las correlaciones es un tema que debe dar materia a investigación. En el caso del Perú, Agnus Deaton lo ha hecho para el caso del África en particular, mostrando la disociación que existe entre los indicadores macro, digamos PBI per cápita, respecto a los indicadores de salud, en este caso gracias a la extensión y el progreso de la medicina, que se vuelve más accesible a la población africana que estaba anteriormente privada por diferentes razones. Entonces creo que ahí hay un punto en que debemos quizás tratar de enfatizarlo de otra manera para poder justificar la necesidad de considerar el IPM como un indicador complementario también respecto al indicador de pobreza monetaria. Y creo que el argumento también respecto a la correlación distante que puede existir en el tiempo en cuanto al indicador de pobreza monetaria respecto a las realizaciones, creo que no es tanto por ese lado. Yo creo que no es tanto por el sentido de que tarda mucho una privación monetaria en transformarse en una privación observada, digamos, entre la posibilidad de comprar y la realización. Creo que no es tanto esa mediación la que cuenta, sino más bien es la mediación que cuenta entre un indicador que está conectado directamente a las condiciones de mercado y otro que depende más, en cierto modo, de déficits acumulados,
¿no? El caso de desnutrición puede ser un ejemplo de ello, ¿no? En privación en la compra de alimentos no se va a traducir inmediatamente una situación de desnutrición crónica, pero es necesario la acumulación de varios periodos de privación de alimentos y quizás en otras condiciones más. Sabemos que igualmente las condiciones sanitarias tienen mucho que ver con el problema de desnutrición, entonces también privaciones en varias dimensiones cumulativas en el tiempo producen este tipo de privaciones en las otras dimensiones, y creo que ese es el punto también que vale la pena examinar. Y por último, el tema que quería decir también es el tema de la medición, los errores de medición. Creo que no son propios tampoco al tema de la pobreza monetaria, e incluso quizás ha habido en últimos tiempos mucho progreso en ese sentido. En caso del Perú, por ejemplo, tenemos una medición de pobreza que incluye evidentemente las zonas marginales, porque el plan de muestreo los incluye deliberadamente. Se ha sobremuestreado incluso zonas marginales para tener una representatividad infradepartamental, ¿no? Más allá del nivel de inferencia en que tiene la encuesta, se ha hecho un control de calidad muy importante. Eso por supuesto no exime las dificultades todavía que son en cierto modo intrínsecas, que tienen que ver con la medición de bienes públicos, servicios que aportan en términos de salud, educación, para los cuales hay un precio de mercado, pero que no podemos utilizar dada la diferencia de calidades que hay entre el beneficio, digamos, del acceso a privado, mientras que en el acceso al público tenemos una diferencia muy grande, ¿no? Bueno, no quiero monopolizar más la palabra. Javier. No, yo tengo una pregunta a mi tocayo, a Javier, y un primer comentario. Realmente empiezo con el comentario. Digamos, un tema que creo que también está presente en la discusión es, digamos, la dificultad. Si bien el tema multidimensional uno está tratando de alcanzar digamos, una expresión a nivel de individual, cuando uno lo piensa en temas más intertemporales, le añade la complejidad de que las dimensiones son distintas en el tiempo, ¿no? Si yo quisiera mirar la naturaleza multidimensional de la niñez, enfrento el problema de que de 0 a 3 años son relevantes un conjunto de dimensiones. Entre 3 y 8 años son otras las relevantes. Cuando empiezo a acercarme a jóvenes en edad reproductiva, empiezan a aparecer otras dimensiones, ¿no? Entonces, cuando uno quiere dar cuenta de la naturaleza multidimensional del problema, y entra además el tema de agregación, digamos, se hace más complejo todavía, porque el mapa de dimensiones es un mapa que se mueve en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, manejándolo de manera separada, puedes tratar de manejar estos distintos elementos de multidimensionalidad. El tratar de agregarlo implica una teoría más compleja sobre cómo agregar preferencias en el tiempo. Eso a nivel de comentario. Y a nivel una cosa que le quería preguntar a Javier Igúñez, ya con su sombrero ¿cómo se llama?, del Acuerdo Nacional, es, claro, ¿qué tanto el Acuerdo Nacional es un agregador de preferencias? ¿No? Digamos, si uno tiene una función de utilidad única y se han agregado las preferencias, entonces muchas de las cosas de agregación se empiezan a simplificar, ¿no? Claro, ¿es posible o no agregar preferencias en el Acuerdo Nacional? Uno podría eventualmente soñar en 10, 20 años una tabla de prioridades, ¿no? Que nos puede de alguna manera orientar, digamos, en gestión pública, pero al final, digamos, viene debajo de eso está una teoría de agregación, ¿no? Entonces sí me interesaba un poco alguna de tus reflexiones ya en tanto Acuerdo Nacional. Hola Adriana, muy buenas tardes.
Tenía unas preguntas para ti. En tu experiencia, en los países en los que se ha implementado este índice, ¿cómo ha sido la elección de las dimensiones? O sea, ¿ha sido una mesa, unos 20 o 30 expertos los que han decidido qué dimensiones van? ¿O sea, ha sido un consenso mucho más amplio? ¿No? Y dada esta pregunta, ¿en qué casos la elección de una u otras dimensiones implicó ampliar las encuestas que se hacían en esos países? Por ejemplo, no sé, imagino de repente había una encuesta, una dimensión de salud y algún índice creado para esto que no está reflejado en las encuestas que se hacían en los países. Lo digo porque mencionaban que la elaboración de este índice necesita que todas las preguntas estén, o sea, todos los índices estén en una sola encuesta, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera en el Perú y uno eligiera esta pregunta que se hace en uno de los programas estratégicos, ¿cuáles son los problemas más importantes del país? Y uno es el crimen. En las encuestas del Perú, ¿los hogares que están en esa son los mismos que están en el ENAO? O si tuvieras que elegir salud, los hogares que están en la ENDES son los mismos que están en el ENAO. O sea, digamos, en nuestro caso, ¿cuánto más tendríamos que ampliar las encuestas nacionales? Otra pregunta es, y en el caso de los países que has visto, ¿alguno hace como un panel, o sea, sigue a la gente en estas cosas? O sea, solo esas dudas, nada más. Okay. Sí, gracias. Brevemente para Adriana, si es que en el OPI tienen una especie de inventario de identificación de las buenas prácticas en procesos institucionales de instalación de los IPM. O sea, cuando los países empiezan a adoptar la metodología, las buenas prácticas pueden ser, digamos, institucionales, por eso ejemplo, a la comparticipación multisectorial, una especie de mesa de trabajo como el grupo de pobreza acá en Perú, es decir, cómo se ha ido, esas experiencias las tienen bien identificadas, porque en otros casos puede simplemente no haber funcionado para nada y el país simplemente no lo ha adoptado por X, Y o Z motivos. No sé si tienen ese inventario. Y el rol del sistema estadístico, es decir, no solo el INEI en sí, per se como institución acreditada, técnicamente solvente, sino el rol de las estadísticas administrativas, pueden o no jugar algún papel en como brindando insumos de información. ¿Qué experiencia tienen al respecto, ¿no? Estadística de salud, de educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, por orden, vamos a primero dar la palabra al doctor Javier Higuíñez. Javier le ha hecho una pregunta, empezamos por acá, por la derecha. Muy bien, gracias. Bien, es feliz caja de Pandora, ¿no? En parte porque estamos tratando de un tema importante. O sea, a veces pueden haber cajas de Pandora un poco, digamos, útiles nada más que para tomarse una cerveza juntos. Creo que acá son cosas sustantivas. Respecto del punto del tiempo, ¿no? Sí, sin duda no estamos 0 a 3, 3 a lo que fuera. Con la métrica del ingreso creo que estamos ante un problema, no sé si igual, supongo que no, pero no muy distinto tampoco, ¿no? O sea, ¿qué significa ingreso para alguien de 0 a 3 años? O sea, ¿no? De 5 a 8. Sabemos por las propinas que empezamos a recibir de 5 a 8, de lo que significa el dinero, ¿no? Pero los distintos tiempos creo que significan distintas cosas en humanidad, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Y también en intentos como la métrica del ingreso. Pero el tiempo me trajo a colación el asunto más bien también de largo plazo, digamos, ¿no? No solo de distintos tiempos a lo largo de la vida, sino, ¿no? Y ahí de nuevo, ¿no? Yo desde hace tiempo me pregunto, y por supuesto no soy capaz de dedicarme a estudiarlo, porque, bien, lo que sabemos bien, ¿no? ¿Cuán largo plazo permite que la canasta que estamos usando en un momento determinado sigue vigente? Cuando tanto cambian las cosas, ¿no es cierto? El televisor a colores y
etcétera. O sea, es viejos temas. A lo que voy con esto es a evadir una respuesta, quizá, y ampliar la gama de interrogantes sobre esto a aspectos, a mediciones, digamos, más clásicas, o en la comparación de productos per cápita, ¿cierto? Las brechas, desde qué momento ya no dicen tanto como pretendíamos, ¿no? Y lo de agregación, igual, estoy a la defensiva, te has dado cuenta, tocayo, ¿no? Estoy diciendo que ese problema también existe, digamos, en otras maneras de ver las cosas, ¿no? Como sumamos ladrillos y una vacación. Bueno, en este edificio se hace eso muy a menudo, o sea que, digamos, prestidigitadores, así, ¿no? Hay que los programas de circos y eso son en realidad, pues, nada comparado con, ¿no?, lo que se hace acá, así, sumando papas con camotes. En general, sin embargo, así como yo dije al comenzar que nos situamos en un escenario intelectual y de pensamiento que quiere despegarse del PIB per cápita y acercarse a un territorio, digamos, muy complejo, profundo, el otro, yo no lo dije, pero debía haberlo dicho, ¿no? El otro punto de partida de este enfoque, por lo menos en Amartya Sen, ¿no?, es el salir de la utilidad como un criterio de homogenización de las cosas, ¿no?, de la función de utilidad y de todo esto como criterio. Entonces, hay mucha literatura y más de la que yo puedo recorrer e incluso entender. Y luego, el Acuerdo Nacional es un organismo de deliberación, palabra favorita en el enfoque de las capacidades, digamos, de Sen, Martha Nussbaum y compañía, ¿no? Entonces se delibera. Y al deliberarse, ¿a qué consenso se llegan? Se llegan a algunos y a otros no, por supuesto. Pero yo diría que se llega a consensos sobre objetivos. No sé si es agregación propiamente tal, pero digamos es un consenso, una especie de común denominador, ¿no? Por distintas razones, que no puedo explicar ahora, pero que están ahí. Creo que también se llega a juntar las reglas para cambiar las cosas. Ejemplo, para cambiar la Autoridad Nacional del Agua, digamos, no se puede diseñar, no hay acuerdo para diseñar cómo debe ser esa autoridad, ¿ya? Pero sí hay acuerdo que la manera de llegar a ese diseño debería ser participativa, debería ser con consultas a esto, etcétera, etcétera. O sea, los criterios para, digamos, reformar, en este caso, instituciones o para tener procedimientos. Uno en el que en esta casa además es, si ustedes leen las políticas de Estado, uno de los puntos que sale en un montón de ellas es carencia de información. O sea, cómo es que se toman decisiones públicas sin fundamento informativo, sin investigación mínima al respecto. La conciencia de la carencia de esa base informativa y de las investigaciones mínimas necesarias para tomar decisiones, eso también es un consenso. Sale fácil, mejor dicho, un consenso de ese estilo, como reconocimiento de carencias en el país, ¿no? Entonces, claro, es un reto para no solo INEI, sino para las universidades. Entonces, es una deliberación que va mochando desacuerdos hasta que llegas a los que sí son acuerdos, ¿no? Pero no sobre tantas cosas, ¿no? En algunas otras nadie cede nada, ¿no? En los cómo mucha gente no cede, ¿no? Pero en fin, me acerco parcialmente a tu inquietud. No sé si usaste la palabra agregación. Sí, no estoy seguro si es agregación el ejercicio, no me atrevo, si es otra palabra, pero por ahí creo que va, ¿no? Logros de consensos o cosas así. Algo así, sí. Ok, hasta ahí llego. Adrián, tenías...
Muchas gracias por los comentarios y preguntas. Voy a tratar de contestar lo mejor posible. Javier, número 1. Sí, de acuerdo con vos, con tus comentarios. Estoy completamente de acuerdo. Digamos, en general, el comentario esto de la correlación entre ingreso y otras dimensiones no siendo uno, por un lado tiene el comentario que, como tú mencionabas, que incluso siendo uno, no quiere decir que uno no miraría otras dimensiones, que pueden tener un valor intrínseco por el cual uno las considera relevantes, o como mencionaba aquí el otro Javier, que de acuerdo si uno realmente está utilizando un enfoque más de capacidades, siguiendo a Amartya Sen o demás, que uno está tratando de cambiar el enfoque de lo que está analizando y que entonces uno empieza a mirar capacidades en educación o en salud o en cualquier otra dimensión que se considere relevante, independientemente de ser uno. Y con respecto al ejercicio empírico, lo que se encuentra en la literatura en general es que en promedio esta correlación está por debajo, es alta y positiva, claramente, pero se encuentra que es, por ejemplo, 0.6, más o menos en promedio. Es decir, es una correlación alta. Todavía está queriendo decir que el ingreso capta mucho de las otras dimensiones, pero como mencionabas, en el caso de Madagascar o en el caso de muchos otros países que probablemente son casos que yo desconozco, no dudo que en países con niveles de pobreza muy altos, el ingreso va a estar mucho más correlacionado con estas dimensiones básicas especialmente con salud, educación e infraestructura. Con otras dimensiones nuevas que uno pueda mirar, bueno, no sé, en Bután, por ejemplo, en el índice de pobreza, no en el de felicidad, pero en el de pobreza, tienen una dimensión de religiosidad y espiritualidad. Y los pobres son los que tienen mejores resultados en esa dimensión, por ejemplo. Pobres por ingresos y pobres monetarios. Ahora, en cualquier otra dimensión que se considere de infraestructura, de educación, de salud, en general tienen resultados malos. Yo esperaría que también los pobres monetarios esté muy correlacionado la pobreza monetaria con inseguridad o con riesgos ambientales. En general va a haber una correlación positiva y alta. Lo que pasa es que no va a ser perfecta. Y de todas maneras, un IPM también no va a tener una captación perfecta de todas las dimensiones relevantes para caracterizar pobreza. Lamentablemente, ya sea porque uno no se da cuenta de todas las dimensiones relevantes conceptualmente o porque no existen los datos, uno no va a tener un IPM que sea perfecto para caracterizar pobreza y son limitaciones que van a tener las dos medidas. Lo que quiero decir básicamente es que tanto el IPM como las medidas monetarias tienen limitaciones claras, ya todos las conocemos, no es necesario entrar en detalle, pero y por eso justamente cuanto más la complementemos con otras medidas que vienen a tapar parte de esas limitaciones, mejor, porque vamos a tener una imagen más precisa. Por ejemplo, en el caso de México, ellos utilizan un enfoque de derechos que consideran. Ecuador ha hecho lo mismo, donde para ellos cada una de las dimensiones que utilizaron, y acá con esto respondo un poquito a tu pregunta también, las dimensiones que ellos utilizaron para sus IPMs vienen de que en la Constitución o en legislación vigente o en planes de desarrollo nacional se mencionan como derechos individuales el acceso a ciertas cosas en, no sé, educación, salud, cohesión social, alimentación. Entonces, en definitiva, en ese caso, el ingreso en general no se menciona como un derecho, pero claro, el ingreso va a ser un fin para acceder a muchos de estos derechos. Entonces, la línea va a cambiar mucho dependiendo del contexto y va a cambiar, pero por eso básicamente nosotros siempre enfatizamos la relevancia de tener esto, de no mirar al IPM como una medida que viene a borrar con lo que existe, sino que busca complementar lo que ya se conoce a través de las medidas por ingreso. Roger, con respecto a de cómo es la elección de dimensiones en los países, un poco sobre esto vamos a hablar Sabina mañana va a hacer una presentación sobre cuestiones normativas, que es justamente cómo se hace para tomar decisiones sobre cada una de estas cosas, y luego yo voy a mencionar algo sobre ejemplos, pero como para hacer un comentario general. Eso ha variado de país en país. En el caso de México, ellos tuvieron un proceso de más de un año en el cual armaron una mesa, no existía, pero armaron una comisión de expertos que incluye expertos nacionales y expertos internacionales. James Foster, el coautor de Sabina Al-Khair, en el diseño del método era parte de esa mesa de diálogo, y también expertos del Banco Mundial, del BID y gente del Instituto de Estadística Nacional y demás. En el caso de Colombia, fue un grupo del Instituto de Estadística que desarrolló la medida y luego la medida fue presentada a diferentes ministerios para su validación política. Lo mismo pasó en Ecuador.
Pero en la mayoría de los países con los que hemos trabajado ha existido algún tipo de comisión técnica y un grupo político que ha venido trabajando en la medida. Entonces, en México, en República Dominicana, en El Salvador, en Paraguay, en general lo más normal es que sea de esa manera. Lo que pasa que muchas veces el que toma el mando es algún ministerio, y entonces ese ministerio lo que hace es que arma un equipo técnico que va a trabajar en la sintaxis y demás dentro de ese ministerio, y luego hay algún tipo de diálogo, debate con otros sectores. Pero eso depende mucho del contexto del país. No existen, no existe una regla verdadera de que hay que seguir o una práctica recomendada, porque para cada contexto va a ser diferente. Hay países donde es virtualmente imposible pensar en tener una comisión que sea interministerial, y hay otros países donde eso es súper posible y favorable y que se fomenta, pero eso va a depender mucho del contexto particular donde está, y entonces no hay como una práctica definida. Ahora, en el caso, para definir las dimensiones muchas veces se hizo por medio de estos grupos que lo dialogaban, y luego iban a ver, llegaban a una decisión normativa de cuáles serían las dimensiones ideales que ellos tendrían en una medida, y luego iban a ver los datos y veían qué es lo que los datos les permitían hacer. Y luego entonces se revisaba la lista de dimensiones y de indicadores de acuerdo a lo que era factible. Y ahí había dos caminos: seguir con lo que la encuesta me permite, o modificar la encuesta o hacer una encuesta nueva. En el caso de Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Bután, que son 5 países concretos que ya tienen la medida o que están a punto de lanzarla, se decidió seguir con la encuesta existente. Ahora, por ejemplo, Chile lanzó la medida en abril del año pasado, y ahora, y durante todo 2015 mismo, después del lanzamiento de la medida, ya empezaron a considerar cómo hacer para modificar el cuestionario de la CACEN, la encuesta nacional, para incorporar la dimensión de hábitat y otra dimensión sobre redes sociales que no estaban siendo consideradas en el IPM básico que lanzaron. Porque la idea de ellos es que en el 2017 lanzar un IPM más abarcativo. Lo mismo van a hacer en Honduras. Van a lanzar un IPM base ahora en abril, y luego, porque en la encuesta de ellos no tienen nada de información de salud, pero la consideran relevante. Entonces, a partir de mayo van a tener un comité hablando de cómo modificar la encuesta de hogares para incluir variables básicas sobre salud y poder lanzar un IPM el año que viene o dentro de 2 años incorporando eso. En el caso de México, ellos decidieron hacerle modificaciones al cuestionario existente. Entonces ellos tenían la encuesta de hogares, de ingresos y gastos de los hogares, que la modificaron, agregaron preguntas y agregaron módulos para poder hacerlo, y también cambiaron la representatividad muestral porque ellos querían que sea representativa a nivel departamental. Eso implicó un aumento sustancial en el costo presupuestario de la encuesta, pero justamente en el presupuesto anual, todos los años cuando se aprueba el presupuesto estatal, el presupuesto nacional, hay un determinado porcentaje que es asignado automáticamente a la encuesta de hogares. Entonces es algo muy particular, pero también tiene una escala, tiene un costo bien más considerable. En el caso de El Salvador tuvieron un proceso que esto me pareció es muy interesante, porque ellos tuvieron un proceso participativo durante 2 años, donde fueron justamente como esto que se habló hoy a la mañana de Voces de los Pobres, fue tratar de hacer eso a escala interna, donde durante 2 años fueron a hablar con grupos de personas viviendo en situación de pobreza en todo el territorio nacional, en zonas marginales, en zonas rurales, en zonas urbanas, en diferentes contextos, y preguntarles a ellos qué es pobreza, cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores relevantes, o háganme un ordenamiento de las diferentes indicadores para sacar los pesos a partir de ese ordenamiento. Y luego modificaron la encuesta permanente de hogares de El Salvador en base a los resultados de ese proceso participativo. Pero bueno, ellos tuvieron un proceso largo, fueron 4 años en total en El Salvador hasta que hizo el lanzamiento de la medida en octubre del año pasado. En el caso de República Dominicana, lo mismo. Primero se pensó el IPM como herramienta de focalización, y entonces el que quedó a cargo es SIUBEN, que es el organismo que computa el índice SIUBEN de focalización de política pública en República Dominicana. Pero una vez que empezaron y ellos tienen un registro administrativo que cubre al 80% de la población de la isla de República Dominicana, pero cualquier IPM que ellos calcularan sobre eso no iba a tener representatividad nacional, porque cubre el 80%, en ese momento era 69% más pobre de la población,
Entonces iba a sobreestimar pobreza a nivel nacional, y para evitar problemas comunicacionales lo que decidieron fue hacer una nueva encuesta donde con un cuestionario que se basa en el cuestionario existente de Ciuben, pero con muchas modificaciones para incluir empoderamiento, recursos naturales, seguridad, discriminación. Realmente están incluyendo toda una batería nueva de preguntas. Fueron a campo realizándolo como encuesta y van a lanzar el índice ahora en abril en base a una encuesta representativa. Pero el año que viene, en el 2017, ellos van a ir a campo porque para hacer el levantamiento a nivel administrativo, pero para la totalidad nacional. Entonces va a ser el primer país que va a tener registro administrativo, como si fuese un censo, para todos los hogares con el cuestionario completo del IPM. Ahora, eso también para ellos es posible, ese levantamiento ellos lo hacen cada 3 años. Entonces ellos todos los años van a poder actualizar el IPM con la encuesta y cada 3 años van a poder tener un censo. Pero bueno, la escala el tamaño de República Dominicana y el tamaño poblacional no se compara con el de un país como Perú. Imagínense si ustedes tuvieran que ir a campo para hacer un censo todos los años o cada 3 años, para tener registro administrativo de esto sería difícil. Ahora, utilizar otros registros administrativos existentes como hospitalarios o de impuestos y demás, la dificultad de eso, y aquí ustedes dentro del INEI podrán decirme mejor, pero depende mucho de si existe un código único de identificación de la persona o del hogar. La ENAO tiene una muestra. Si para esa misma muestra de hogares e individuos se los puede machear, se los puede unir a información para esas mismas observaciones que provengan de fuentes administrativas, maravilloso. Se expande el universo de indicadores que se puede utilizar. Ahora, muchas veces eso no existe. Los únicos países que yo conozco donde existe esa posibilidad son países escandinavos. Ni siquiera en Estados Unidos o en Europa continental, digamos en Inglaterra o en Alemania, tienen la capacidad hasta el momento porque no tienen los mismos códigos de identificación de las personas para distintas bases. Y con respecto a panel, Chile tiene un panel, su encuesta de la CACEN es un panel, no para toda la muestra, sino para una porción de la muestra que la siguen en el tiempo. Entonces ellos van a, una vez que tengan, ahora tienen solo 2 observaciones, 13 y 2015, y todavía no han trabajado en el panel, pero va a ser el primer panel que va a permitir mirar esto para el mismo grupo de individuos. Y finalmente, un poco de esto ya contesté con respecto a si existe en Walter inventario de buenas prácticas. En realidad no hay un inventario. Nosotros estamos justamente en este momento trabajando en OFI en escribir una especie de manual con algunas recomendaciones técnicas, algunas recomendaciones que guíen el proceso, y donde son más juicios de valor, lo que hacemos es listar posibilidades que se pueden utilizar, y va a tener apéndices con las experiencias nacionales de los países que ya lo han desarrollado. Ya para algunos países tenemos documentación ya disponible que podemos compartir ciertamente, y la idea también, a partir de, como Perú es parte de esta red de pobreza multidimensional que estaba mencionando, la idea es también ponerlos en contacto con Colombia, con República Dominicana, con Honduras, con Chile, con Paraguay, y como con otros países fuera de la región, si fuera de interés, para que justamente puedan dialogar directamente sobre cómo fue el proceso de institucionalización y de desarrollo del índice, digamos. Algún día va a existir el manual cuando lo podamos terminar. Bien, creo que eso ya es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Adriana. Creo que Renos Bakis quería comentar algo, sería la última intervención. Renos. Creo que ya nos abandonó. Bien, yo creo que ha sido una jornada bastante ilustrativa, bastante aleccionadora, y en el INEI estamos como una esponja para captar todos los marcos conceptuales, estas recomendaciones muy importantes como las que ha expresado el doctor Webb. Ese tema de que ayuden a resolver problemas, los números, creo que es un reto enorme que tenemos. Hay algunos datos que sinceramente han sido presentados por el INEI hace muy poco, por ejemplo la cuenta satélite del sector informal. El 90% de unidades económicas pequeñas, micro, unidades son informales, y ahí se genera el 73% del empleo en el Perú. Se genera inversión, se genera valor. Cerca de 1/5 del PBI se está generando en estas unidades económicas. Creo que es motivo de campaña actualmente de aquellos que intentan la presidencia de la República. Es un dato que sale de un trabajo a conciencia que se ha hecho acá en el INEI en los últimos 6 años. Estamos culminando la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado.
para ver cuánto representa del PBI y cuánto las políticas sociales, las políticas públicas pueden atender justamente a ese segmento de la mujer muy dedicada al trabajo del hogar, a la atención de los enfermos, de los niños. Y creo que esta cuenta satélite, que responde también a una ley, la ley 29700 que dio el Congreso, va a estar pronto a disposición de todos ustedes. Acabamos de terminar una encuesta nacional de relaciones sociales, donde estamos mostrando qué pasa con la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los adolescentes, y donde muestra porcentajes altos, sinceramente preocupantes, en el seno de la sociedad, pero también avances en ángulos muy importantes. También nos manifiesta esa profundidad de las creencias que existen en la sociedad peruana tan profunda, que mantiene a la palestra al varón como si fuera el ser dominante de la escena del hogar, que definitivamente marca esas pautas y que en algunos lugares se parece algo natural, golpear a una mujer o a un niño, llamarle la atención de una manera muy violenta. Entonces, esos datos pronto van a estar a disposición de todos ustedes. El último censo agropecuario. Mire, la demanda de alimentos en el Perú, el 90% de la demanda de alimentos se abastece con producción interna. ¿Y quién produce los alimentos? Lo producen las pequeñas microunidades económicas agropecuarias diseminadas por todo el territorio nacional, que generan empleo. Un cuarto del empleo nacional está ligado a estas unidades agropecuarias. Solamente el 10% de alimentos se importa en el país. O sea, el 90% de los alimentos que demanda la población peruana lo están produciendo unidades económicas de menos de 5 hectáreas, ¿no? Y que están principalmente en las zonas altoandinas, y no estoy hablando de esa economía pujante de agroexportación peruana, ¿no? Entonces, en el tema de la seguridad, también hemos avanzado en la mañana, les he hablado un poco de ello, y tenemos el mapa de la inseguridad nacional, la tasa de victimización por ciudades del Perú, que le puede decir ahora a aquellos que están trazando políticas públicas hacia adelante dónde actuar y cómo actuar, y caracterizando incluso a quienes están tras de estas acciones delictivas. Vamos a hacer dentro de poco un censo nacional de la población penal en todos los penales de la República. Entonces, creemos que estas recomendaciones de cómo recoger datos para ayudar a mejorar el buen vivir o a generar riqueza, inversión y empleo, creo que ese tema del bono demográfico, creo que muy pocos lo están tocando a profundidad en esta campaña. Y bueno, todo eso son cifras que de alguna manera el INE las viene proporcionando, y creo que en esta visión multidimensional va a ayudar al final de cuentas a elegir los indicadores más apropiados que ayuden de repente a las políticas públicas justamente a cumplir lo que tienen que cumplir. Bueno, les agradecemos mucho a Adriana por su intervención, al doctor Webb por acompañarnos, y al doctor Iguíñez por esa molestia de estar acá esta tarde y acompañarnos, y con sus sabios consejos que seguramente los vamos a tomar muy en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.